Imagínate la escena. Caminas por la calle Dorset en el distrito Whitechapel de Londres en una noche neblinosa del año 1888. Las lámparas de gas parpadean débilmente a través de la bruma amarilla, proyectando sombras danzantes sobre muros de ladrillo desmoronados. Tus botas chapotean en lodo mezclado con cosas que prefieres no identificar. Desde un estrecho callejón llega el sonido de un sollozo desesperado de una mujer, interrumpido por la voz áspera de un hombre que ladra órdenes. Una puerta se cierra de golpe y el silencio regresa, salvo por el lejano traqueteo de los cascos de caballo sobre el adoquinado y el goteo omnipresente de la condensación de las oxidadas tuberías de hierro de arriba. Te detienes, sabiendo instintivamente que te has topado con uno de los barrios bajos más notorios de Londres, un laberinto de edificios de viviendas superpoblados, tiendas de ginebra y establecimientos que la sociedad victoriana decente finge que no existen. A través de una ventana sucia, vislumbras unas cortinas de terciopelo rojo. El pálido rostro de una mujer se presiona contra el cristal por un instante antes de desaparecer de nuevo entre las sombras y el olor acre del humo de carbón se mezcla con algo más. Quizás desesperación, o simplemente miseria humana concentrada en estas pocas manzanas donde la supervivencia triunfaba sobre la moralidad cada noche. Aquí es donde comienza nuestra historia, no en los grandes salones de Mayfair o en las prístinas salas de estar celebradas en las novelas victorianas, sino en la oscura trastienda que hizo posible tal respetabilidad. María Cale fue hermosa en su día, a los 25 años, rastros de su antiguo encanto aún parpadeaban en su rostro cuando sonreía, lo cual sucedía rara vez en el otoño del año 1888. Nacida en Irlanda, había llegado a Londres con sueños comunes a miles de mujeres jóvenes, servicio doméstico en una casa respetable, tal vez matrimonio con un comerciante, hijos, un hogar pequeño pero limpio. En cambio, se encontró atrapada en una sola habitación en el número 13 de Mellors Court, ganándose la vida en formas que habrían horrorizado a la joven que había pisado tierra desde el condado de Limerick hacía solo unos años. La historia de María no era única. A lo largo de la Gran Bretaña victoriana, miles de mujeres se encontraron trabajando en burdeles, algunos establecimientos grandiosos en distritos de moda, otros poco más que tugurios en los barrios marginales. Lo que las unía no era una falla moral, como insistía la sociedad contemporánea, sino la desesperación económica en una época en que las mujeres virtualmente no tenían derechos legales y menos oportunidades de empleo legítimo. El Dr. Guillermo Acton, un prominente médico victoriano que estudió la prostitución extensamente, estimó en su informe del año 1857 que solo Londres albergaba entre 80.000 y 120.000 prostitutas. Su lenguaje clínico no podía enmascarar la tragedia humana detrás de esos números. La gran mayoría de las prostitutas en este país son con toda probabilidad hijas de comerciantes de la clase baja, sirvientas domésticas y mujeres que han sido empleadas en varios tipos de trabajo manual. Pero las estadísticas de Acton, por impactantes que fueran para sus lectores de clase media, apenas rasguñaban la superficie de un sistema construido sobre la explotación y mantenido por una ceguera deliberada. Catalina Queredetos conocía el peso de los bolsillos vacíos y el dolor punzante del hambre. Nacida en el año 1842 en Grassley Heath, Wolverhampton, había trabajado como estampadora de hojalata antes de que las dificultades económicas la llevaran al East End de Londres. Para el año 1888, vivía en casas de alojamiento comunes, juntando peniques para una cama cuando podía, durmiendo a la intemperie cuando no. El 29 de septiembre del año 1888 fue arrestada por conducta ebria y escandalosa, algo no inusual para mujeres en sus circunstancias, que a menudo recurrían a la ginebra para amortiguar los bordes afilados de la pobreza y la desesperación. Liberada de la estación de policía de Bishopsgate a la 1 de la madrugada del 30 de septiembre, Kate tenía 4 peniques en su bolsillo, suficiente para una cama, pero necesitaba dinero para comida. Se dirigió hacia las estrechas calles donde mujeres como ella podían ganar unas pocas monedas, sin saber que esta decisión haría su nombre infame en la historia criminal como una de las víctimas de Jack el Destripador. Las horas finales de Kate iluminan la precaria existencia de mujeres que derivaban entre la prostitución casual y otras formas de supervivencia. No eran mujeres que trabajaban en burdeles establecidos con direcciones fijas y clientela regular. Eran parte de una vasta subclase de trabajadoras ocasionales, vendedoras ambulantes y trabajadoras sexuales ocasionales que poblaban las casas de alojamiento y las cocinas comunes de los distritos más pobres de Londres. La distinción importaba enormemente en términos de seguridad, ingresos y estatus social. Las mujeres que trabajaban en burdeles establecidos, aunque aún vulnerables a la violencia y las enfermedades, al menos tenían refugio y cierta protección de las madamas que tenían incentivos financieros para mantener a sus trabajadoras vivas y funcionales.
Mujeres como Kerry Didos, que trabajaban en las calles independientemente, enfrentaban peligros que la sociedad victoriana respetable prefería ignorar por completo. Hannah Kullvik, una sirvienta doméstica que mantuvo diarios detallados a lo largo de la época victoriana, proporciona una rara visión de las presiones económicas que llevaron a las mujeres hacia la prostitución. Nacida en el año 1833, Hannah trabajó como criada para todo, fregando pisos, cargando carbón y realizando el trabajo agotador que mantenía en funcionamiento los hogares de clase media. Sus salarios rara vez excedían las 12 libras esterlinas al año, apenas suficiente para comida y ropa, sin que quedara nada para ahorros o emergencias. Me levanté a las 5 de esta mañana, escribió Hannah en su entrada de diario para el 15 de mayo del año 1860. Encendí los fuegos, limpié las parrillas, fregué los escalones delanteros y preparé el desayuno antes de que la familia despertara. Mis manos están tan en carne viva que han comenzado a sangrar de nuevo, pero no me quejo por temor a perder mi lugar. Margarita, que trabajó en la casa antes que yo, salió a la calle después de que enfermó y no pudo trabajar. Rezo a diario para que ese no sea mi destino, pero a veces me pregunto qué elección tenemos realmente. Los temores de Hannah estaban bien fundados, la sociedad victoriana ofrecía a las mujeres de clase trabajadora una estrecha gama de opciones de empleo. Servicio doméstico, trabajo de fábrica, trabajo a destajo como costura o lavandería, o venta de productos en la calle. Todos pagaban salarios tan bajos que una sola semana de trabajo perdido debido a una enfermedad podía significar la falta de vivienda. El matrimonio ofrecía cierta seguridad, pero solo si una mujer podía atraer a un marido capaz de mantener a una familia, una tarea nada fácil en comunidades donde el desempleo masculino era endémico. Para las mujeres con hijos, pero sin marido, la situación se volvía casi imposible. La ley de enmienda de la Ley de Pobres del año 1834 había abolido la ayuda externa para adultos aptos para el trabajo, lo que significaba que las madres solteras enfrentaban una dura elección: entrar al asilo de pobres donde serían separadas de sus hijos o encontrar algún otro medio de supervivencia. Muchas eligieron la prostitución como el menor de los males disponibles. Sarah Weiss, una investigadora social que pasó años documentando las condiciones en los barrios bajos de Londres, registró el testimonio de Elena, una madre de 28 años con 3 hijos. Preferiría morir antes que ver a mis bebés en el asilo de pobres, sé lo que sucede allí. Niños muriendo de enfermedades, familias separadas para siempre. Cuando mi marido murió de consunción, traté de mantenernos a flote con el lavado y el surcido, pero no pude ganar lo suficiente. Al arrendador no le importa si tienes bebés hambrientos, quiere su dinero cada semana, como siempre. Elena trabajaba desde una habitación en el sótano en Savendales, uno de los barrios bajos más notorios de Londres. Cobraba 6 peniques por sus servicios, aproximadamente equivalente a lo que un artesano cualificado podría ganar en una hora. En las buenas noches, podía ver a 3 o 4 clientes, en las malas noches, ninguno. Las matemáticas de la supervivencia en tales circunstancias dejaban poco espacio para el lujo moral. Josefina Butler, una reformadora feminista que hizo campaña contra las leyes de enfermedades contagiosas, entendió mejor que la mayoría de sus contemporáneos cómo la pobreza creaba vulnerabilidad a la explotación sexual. Nacida en el año 1828 en una familia de clase media, Butler tenía recursos que le permitieron investigar condiciones que otras mujeres respetables no podían o no querían examinar directamente. En su panfleto del año 1869, La Constitución violada, Butler escribió: hablamos de estas mujeres como si fueran una clase separada, seres caídos que eligieron su destino, pero hablen con ellas como yo lo he hecho, y descubrirán que son hermanas, hijas, madres, mujeres que se encontraron sin otra opción que la elección entre la inanición y la supervivencia en términos dictados por el deseo masculino. Las investigaciones de Butler la llevaron a burdeles en toda Gran Bretaña, donde documentó condiciones que impactaron incluso sus sensibilidades reformistas. En Liverpool, visitó establecimientos donde niñas de tan solo 13 años trabajaban junto a mujeres de 40 y 50 años. En Birmingham, encontró burdeles operando sobre negocios legítimos, su existencia conocida por la policía, los magistrados y los funcionarios de la ciudad, que optaron por mirar hacia otro lado mientras las operaciones permanecieran discretas. La hipocresía me asombra, confió Butler a su diario después de visitar un establecimiento de clase alta en Edimburgo en el año 1871. Abajo, caballeros respetables hacen negocios con brandy y cigarros; arriba, mujeres jóvenes, algunas apenas más que niñas, atienden los apetitos sexuales de hombres que públicamente las denunciarían como criaturas caídas. Los mismos hombres que votan sobre leyes que rigen la moralidad pública de día, se convierten en clientes del vicio de noche.
Las observaciones de Butler revelaron un aspecto crucial de la cultura de los burdeles victorianos, el elaborado sistema de negación y doble moral que le permitió florecer. La sociedad respetable mantuvo su autoridad moral tratando la prostitución como una desafortunada necesidad que existía completamente fuera de los límites de la vida civilizada. Esta ficción requería un mantenimiento constante, incluyendo leyes que criminalizaban a las mujeres involucradas mientras rara vez tocaban a sus clientes masculinos. El Dr. Jamie Miller, un médico que trabajó en el East End de Londres durante las décadas de 1870 y 1880, mantuvo notas de caso detalladas que proporcionan una perspectiva médica sobre las condiciones en los burdeles victorianos. Los registros de sus pacientes, conservados en los archivos del Hospital Real de Londres, documentan el costo físico de la prostitución con una precisión clínica que es invaluable y desgarradora. Paciente Agnes Am, edad 17 años, admitida el 14 de marzo del año 1882, escribió Miller. Laceraciones severas en el área genital consistentes con asalto violento. La paciente declara que trabaja en un establecimiento en Commercial Street, se niega a nombrar al perpetrador por temor a perder su empleo. Esta marca su cuarta admisión en 6 meses, malnutrición evidente, la paciente pesa aproximadamente 6 stone a pesar de una altura promedio, síntomas consistentes con consunción en etapas tempranas. Las notas de Miller revelan patrones de violencia, enfermedad y negligencia que caracterizaron la vida en los burdeles victorianos. Las enfermedades venéreas se propagaron rápidamente en una era anterior a los antibióticos, dejando a las mujeres con infecciones dolorosas y a menudo fatales. La violencia de los clientes era común y rara vez procesada, la malnutrición debilitó los sistemas inmunitarios ya comprometidos por las malas condiciones de vida y el estrés constante. Las mujeres que vienen a mí no son las criaturas malvadas retratadas en los tratados morales, escribió Miller a un colega en el año 1884. Son seres humanos aplastados por circunstancias fuera de su control, trato sus heridas y enfermedades, pero no puedo tratar la pobreza y la desesperación que las trajeron a mi consulta en primer lugar. La perspectiva médica de Miller desafió las creencias contemporáneas sobre la prostitución como una falla moral. Sus observaciones clínicas sugirieron que el trabajo sexual era principalmente un fenómeno económico, una forma de trabajo emprendida por mujeres con pocas alternativas, no una manifestación de maldad inherente o deficiencia mental. Annie Chapman entendió la economía de la supervivencia mejor de lo que la mayoría de los reformadores sociales jamás entenderían. Nacida alrededor del año 1840, había estado casada con un cochero llamado Juan Chapman, viviendo una vida respetable de clase trabajadora en Windsor hasta que la muerte de su marido la dejó sin ingresos y con pocas opciones. Para el año 1888, vivía en casas de alojamiento comunes en Spitalfields, ganando dinero a través de la prostitución ocasional y vendiendo flores o cerillas en la calle. La rutina semanal de Annie, reconstruida a partir de los registros de la casa de alojamiento y testimonios de testigos, ilustra la naturaleza precaria del trabajo sexual casual en Londres victoriano. Necesitaba 4 peniques por noche para una cama en una casa de alojamiento común. Alojamiento limpio para los estándares de la zona con instalaciones de cocina compartidas y cierta protección contra el robo y la violencia. Cuando no podía pagar una cama, dormía en portales o pasajes, vulnerable al clima, el acoso policial y los depredadores. Los fines de semana, cuando los hombres trabajadores tenían dinero para gastar, Annie a veces podía ganar lo suficiente para pagar varias noches de alojamiento por adelantado. Durante la semana, cuando los clientes potenciales eran escasos y los salarios agotados, podía pasar días sin refugio. El estrés de esta incertidumbre, combinado con la mala nutrición y la exposición a los elementos, envejeció rápidamente a las mujeres en circunstancias como las de Annie. Timoteo Donovan, el subdirector de la casa de alojamiento de Crossingham, donde Annie se alojaba a menudo, testificó en su investigación sobre sus últimos días. Era una mujer tranquila, nunca causó problemas, siempre trató de pagar su parte, aunque a veces le faltaban los 4 peniques para su cama. En esas noches, la veía caminar hacia la calle Ambury, buscando trabajo. Ella estaba envejeciendo, ya no era joven, y el trabajo se estaba volviendo más difícil para ella. La situación de Annie reflejó cambios más amplios en el mercado de la prostitución ocasional de Londres durante la década de 1880. La depresión económica había aumentado la competencia entre las mujeres de clase trabajadora tanto por empleos legítimos como ilegítimos. Las mujeres más jóvenes exigían precios más altos, dejando a las prostitutas mayores para trabajar por menos dinero en circunstancias cada vez más peligrosas. La noche del 7 de septiembre del año 1888, Annie no pudo recaudar los 4 peniques para su alojamiento.
Había estado enferma durante semanas, sufriendo de lo que los residentes de la casa de alojamiento describieron como consunción y problemas estomacales crónicos que pueden haber sido síntomas de sífilis avanzada. Timoteo Donovan la encontró sentada en la cocina de Crossingham's alrededor de las 2 de la madrugada, claramente indispuesta y sin dinero para una cama. No puedo dejarte quedar aquí sin pagar, le dijo Donovan, aunque los testigos informaron que parecía reacio a echar a una mujer enferma en medio de la noche. Volveré pronto, respondió Annie, envolviendo un chal delgado alrededor de sus hombros antes de caminar hacia la oscuridad de la calle Dorset. Fue encontrada asesinada 6 horas después en el patio trasero del número 29 de la calle Ambury, su cuerpo con evidencia de la brutal violencia que la convertiría en la segunda víctima confirmada de Jack el Destripador. Pero la muerte de Annie, por impactante que fuera, representó solo un trágico punto final de circunstancias que atraparon a miles de mujeres victorianas en ciclos de pobreza y explotación. Margarita Harkness, una periodista e investigadora social que escribió bajo el seudónimo de Juan Moe, pasó meses en el año 1887 viviendo entre las mujeres del East End de Londres para documentar sus experiencias de primera mano. Su libro En el Londres más oscuro proporciona una rara visión contemporánea de las estructuras sociales que sustentaron la prostitución en la Gran Bretaña victoriana. El público cree que estas mujeres eligen su destino, escribió Harkness, pero la elección implica alternativas, ¿y qué alternativas existen para una mujer sin educación, sin apoyo familiar y sin derechos legales? La fábrica paga salarios de hambre por jornadas de 14 horas que destruyen la salud y el espíritu, el servicio doméstico significa vulnerabilidad sexual ante los empleadores masculinos sin recurso legal por agresión, el matrimonio con un hombre de clase trabajadora ofrece la seguridad de la pobreza compartida si él vive y la indigencia cuando él muere. Harkness documentó las redes informales que conectaban diferentes niveles de trabajo sexual en Londres victoriano. Las mujeres que trabajaban en burdeles establecidos a veces actuaban como reclutadoras, acercándose a mujeres desesperadas en asilos de pobres, casas de alojamiento y distritos fabriles. El proceso no siempre fue coercitivo de manera obvia, a menudo fue simplemente una cuestión de ofrecer soluciones a crisis inmediatas. Conocí a Lirio en el asilo de pobres, recordó Emma, una mujer que Harkness entrevistó en el año 1887. Ella había estado allí antes, sabía lo horrible que era, familias separadas, maridos de esposas, madres de hijos, cuando estaba a punto de entrar con mi bebé, me dijo que había otra manera. Dijo que conocía un lugar donde podía ganar lo suficiente para alquilar una habitación, mantener a mi hija conmigo, al principio no sabía a qué tipo de trabajo se refería, y cuando lo entendí, parecía mejor que perder a mi hija para siempre. La historia de Emma ilustra cómo el trato duro de la sociedad victoriana hacia las madres solteras creó vulnerabilidades que los operadores de burdeles podían explotar. El sistema de asilos de pobres diseñado para desalentar la dependencia de la ayuda pública a menudo obligó a las mujeres a la prostitución al hacer que las alternativas legítimas fueran insoportablemente punitivas. Harkness también documentó la elaborada jerarquía que existía dentro de la cultura de los burdeles victorianos. En la cima estaban los establecimientos caros en distritos de moda como St. John's Wood o Regent Street, donde mujeres bien vestidas entretenían a clientes adinerados en entornos lujosos. Estas casas operaban con protección semioficial, pagando sobornos a la policía y a los funcionarios locales para garantizar la discreción. La señora Jaff, que operaba establecimientos de clase alta en Chelsea y Marylebone durante las décadas de 1870 y 1880, empleaba mujeres que podían pasar por damas respetables de clase media. Sus burdeles contaban con muebles elegantes, excelente comida y vino, y entretenimiento que podía incluir música de piano o representaciones teatrales. Los clientes pagaban precios elevados por la ilusión de seducir a mujeres virtuosas en lugar de comprar sexo comercial. Pero los establecimientos de la señora Jaffrey, aunque lujosos en comparación con la prostitución callejera, aún operaban sobre principios fundamentalmente explotadores. Las mujeres que trabajaban en burdeles de clase alta típicamente debían deudas sustanciales a las madamas por ropa, habitación, comida y atención médica. Estas deudas, calculadas a tasas infladas, podían tardar años en ser pagadas mientras acumulaban intereses que mantenían a las mujeres en servidumbre permanente. Los registros policiales del año 1885 muestran que la operación de la señora Jaffrey fue objeto de escrutinio oficial solo cuando comenzó a atraer la atención de las sociedades de reforma moral. El inspector Federico Abalain, quien más tarde investigaría los asesinatos de Jack el Destripador, dirigió redadas en varias de sus propiedades, pero encontró poca evidencia de criminalidad obvia. Las mujeres parecían bien vestidas y saludables, afirmaron estar allí voluntariamente y se negaron a testificar en contra de su empleadora.
La dificultad, escribió Avalin en su informe oficial, radica en distinguir entre la participación voluntaria e involuntaria. Cuando las alternativas que enfrentan estas mujeres son tan limitadas, pueden optar por permanecer en estos establecimientos, pero sus elecciones están restringidas por circunstancias que les dejan pocas opciones para un empleo legítimo con niveles de ingresos comparables. El análisis de Avalin tocó preguntas fundamentales sobre el consentimiento y la coerción en la prostitución victoriana, incluso en establecimientos relativamente cómodos como los de la señora Jaffrey. La aparente cooperación de las mujeres podría reflejar una evaluación calculada de las alternativas disponibles en lugar de una genuina libertad de elección. Alicia Mitchell, quien trabajó en un burdel de nivel medio en Pimlico durante la década de 1880, dejó uno de los pocos relatos de primera mano de la vida diaria en tales establecimientos. Su diario descubierto entre sus efectos después de su muerte en el año 1894 proporciona detalles íntimos de las estrategias psicológicas que las mujeres usaban para sobrellevar sus circunstancias. Rosa, chica nueva hoy, escribió Alicia el 12 de octubre del año 1883. Apenas más que una niña, tal vez 16 años como máximo, dice que su familia murió de fiebre, ha estado en la calle durante semanas, la señora Henderson la acogió, le dio un baño y un vestido adecuado. La chica piensa que ha sido salvada, aún no entiende lo que se espera, recuerdo sentirme agradecida también al principio, parece un rescate cuando tienes hambre y estás desesperada. Las observaciones de Alicia revelan cómo los operadores de burdeles reclutaron mujeres vulnerables a través de aparentes actos de caridad. Las recién llegadas a menudo experimentaron sus primeras semanas como salvación de una crisis inmediata, lo que dificultó psicológicamente reconocer la explotación cuando se hizo evidente. Nos contamos historias para hacerlo soportable, continuó Alicia en una entrada posterior, que somos actrices que interpretan roles, que los hombres que nos visitan son caballeros amables que aprecian nuestra compañía. Algunas chicas se convencen a sí mismas de que están ahorrando dinero para iniciar negocios legítimos o encontrar maridos respetables. Solía soñar con abrir una pequeña tienda vendiendo cintas y encajes a damas. Ahora lo sé mejor, pero los sueños ayudaron por un tiempo. El diario de Alicia documenta la gradual erosión de la esperanza y el autoengaño que caracterizó el trabajo sexual a largo plazo en los burdeles victorianos. Las mujeres desarrollaron elaboradas defensas mentales contra la realidad de sus situaciones, pero estas defensas se volvieron más difíciles de mantener a medida que pasaban los años y la fuga permaneció esquiva. La entrada para el 3 de marzo del año 1885 muestra a Alicia lidiando con la llegada de mujeres cada vez más jóvenes a su establecimiento. La señora Henderson trajo hoy a dos chicas que parecen apenas tener 14 años, dice que son hermanas, que sus padres han muerto, que han estado mendigando en las calles, que les ha dado sopa caliente y les ha dejado dormir en camas reales por primera vez en meses, están tan agradecidas que probablemente harían cualquier cosa que les pidiera, me da asco verlas, recordando cómo se sentía ser rescatada, quiero advertirles, ¿pero de qué serviría? ¿A dónde más irían? El sufrimiento moral de Alicia reflejó la creciente preocupación entre algunas prostitutas victorianas sobre el reclutamiento de mujeres muy jóvenes en el trabajo sexual. Si bien la edad de consentimiento había sido elevada de 12 a 13 en el año 1875 y se elevaría nuevamente a 16 en el año 1885. Guillermo Stead, editor de la Gaceta de Palmore, conmocionó a la sociedad victoriana en el año 1885 con su serie de investigación, El tributo de las doncellas de la Babilonia moderna, que expuso el tráfico de niñas jóvenes en burdeles de Londres. El periodismo dramático de Stead, aunque a veces sensacionalista, documentó casos genuinos de niños que fueron vendidos a la prostitución por padres desesperados o secuestrados de barrios pobres. He comprado a las personas de estos niños, escribió Stead, describiendo su investigación, no para mis propios propósitos viles, sino para demostrar lo fácilmente que tales transacciones pueden ser realizadas en la Inglaterra cristiana. La corrupción de la juventud procede con regularidad mecánica, protegida por el silencio de aquellos que deberían ser guardianes de la moralidad pública. La exposición de Stead condujo a la Ley de Enmienda del Derecho Penal del año 1885, que elevó la edad de consentimiento y criminalizó la procuración de mujeres jóvenes para la prostitución. Pero los cambios legales tuvieron un impacto limitado en las condiciones subyacentes que hicieron que los niños fueran vulnerables a la explotación sexual. La pobreza, la ruptura familiar y la falta de sistemas de apoyo social continuaron empujando a los jóvenes hacia formas peligrosas de supervivencia. Rebecca Jarrett, una antigua prostituta convertida en reformadora moral que asistió a la investigación de Stead, proporcionó un testimonio detallado sobre los métodos utilizados para reclutar mujeres jóvenes en burdeles victorianos.
Nacida alrededor del año 1846, Rebeca había trabajado en la prostitución durante casi 20 años antes de experimentar la conversión religiosa y dedicar su vida al trabajo de rescate. Atacan a las chicas en sus momentos más vulnerables, testificó Rebeca ante una comisión parlamentaria en el año 1886, cuando son recién huérfanas o echadas del empleo o huyen de hogares violentos. Les ofrecen comida, refugio, ropa bonita, cosas que nunca han tenido. Para cuando entienden lo que se espera a cambio, ya están atrapadas por la deuda y la dependencia. El testimonio de Rebeca reveló sofisticadas redes de reclutamiento que operaban en toda Gran Bretaña y Europa continental. Las mujeres jóvenes podrían ser contactadas en una ciudad, transportadas a otra, donde no tenían conexiones locales, y establecidas en burdeles donde el aislamiento hacía que la fuga fuera casi imposible. En Liverpool, conocía mujeres que trabajaban específicamente como reclutadoras, continuó Rebeca. Vigilaban los barcos de Irlanda, buscando mujeres jóvenes que viajaban solas, se ofrecían a ayudarlas a encontrar empleo en Londres o Manchester. Estas chicas confiaban en ellas porque eran mujeres, parecían respetables, hablaban amablemente, no tenían forma de saber que estas damas serviciales ganaban una comisión por cada chica que entregaban a ciertos establecimientos. La dimensión internacional de la prostitución victoriana se extendió más allá del reclutamiento para incluir rutas de tráfico organizadas que movían a las mujeres entre países. Los registros policiales de la década de 1880 documentan casos de mujeres inglesas encontradas trabajando en Bruselas, mujeres francesas en establecimientos de Londres y mujeres alemanas en burdeles de Liverpool, lo que sugiere redes coordinadas que trascendieron las fronteras nacionales. El inspector Edmond O'Reilly, quien supervisó la policía en el East End de Londres durante la década de 1880, mantuvo notas detalladas sobre los aspectos internacionales de la prostitución en su distrito. Sus observaciones preservadas en los archivos de la Policía Metropolitana proporcionan una visión de las dimensiones globales del tráfico sexual victoriano. Regularmente encontramos mujeres extranjeras en establecimientos locales, escribió Reed en el año 1887. Muchas hablan poco inglés, no pueden explicar cómo llegaron a Londres y parecen aterrorizadas de regresar a sus países de origen. Algunas afirman que se les prometió un empleo legítimo como sirvientas domésticas o trabajadoras de fábrica solo para encontrarse en circunstancias que no habían anticipado y no pueden escapar. Las notas de Reed documentan casos específicos que ilustran patrones de tráfico. María, una joven de 17 años de Bélgica, afirmó que le habían ofrecido trabajo como ama de llaves en una familia rica de Londres. En cambio, se encontró en un burdel de Whitechapel donde le dijeron que debía dinero por transporte, comida y alojamiento que debía ser pagado a través del trabajo sexual. Cuando se le preguntó sobre regresar a Bélgica, escribió Reed, María se puso extremadamente agitada y afirmó que su familia creía que estaba trabajando respetablemente en Inglaterra. Temía que regresar a casa trajera desgracia a sus hermanos e impidiera que contrajeran matrimonios ventajosos. Esta vergüenza la atrapó efectivamente en circunstancias de las que deseaba desesperadamente escapar. El atrapamiento psicológico de María a través de la vergüenza y el honor familiar representó otra capa de control utilizada por los operadores de burdeles victorianos. Las mujeres que podrían escapar físicamente de sus circunstancias a menudo permanecieron atrapadas por las expectativas sociales que hacían imposible el regreso a sus vidas anteriores una vez que habían trabajado en la prostitución. La doctora Isabel Blackwell, una de las primeras mujeres con licencia para practicar medicina en Gran Bretaña, documentó las consecuencias médicas de la prostitución en establecimientos victorianos con una precisión clínica que los médicos varones a menudo evitaban. Su informe del año 1881, El elemento humano en el sexo, proporcionó una rara perspectiva médica femenina sobre las condiciones que afectaron a miles de mujeres. El deterioro físico procede con regularidad predecible, escribió la doctora Blackwell. Las enfermedades venéreas se propagan rápidamente en entornos donde múltiples parejas son la norma y las medidas preventivas primitivas, pero el daño psicológico a menudo resulta más devastador que las dolencias físicas. He tratado a mujeres que sobrevivieron a la sífilis y la gonorrea, pero nunca se recuperaron del trauma de la violencia sexual sostenida disfrazada de comercio. Los registros médicos de la doctora Blackwell documentan la progresión de las enfermedades de transmisión sexual en una era anterior a los tratamientos efectivos. La sífilis primaria podría ser manejable, pero las etapas secundaria y terciaria causaron daños permanentes a los sistemas cardiovascular y nervioso. Las mujeres que trabajaban en la prostitución a menudo morían en sus 20s y 30s por enfermedades que habrían sido superviviables con una atención médica adecuada.
Los establecimientos varían mucho en su atención médica, señaló la doctora Blackwell. Las casas de clase alta a veces emplean médicos para examinar a las mujeres regularmente y tratar las enfermedades con prontitud. Las operaciones de nivel inferior no brindan ninguna atención médica, lo que permite que las infecciones avancen sin control hasta que las mujeres se enferman demasiado para trabajar. Estas mujeres son entonces típicamente expulsadas de las instalaciones para morir en las enfermerías de los asilos de pobres o en las calles. La doctora Blackwell también documentó el uso de métodos anticonceptivos y abortivos primitivos en los burdeles victorianos. Las mujeres intentaron prevenir el embarazo mediante duchas vaginales con diversas sustancias, la inserción de objetos destinados a bloquear la concepción y el consumo de hierbas y productos químicos que se creía que terminaban con los embarazos. Estos métodos a menudo eran ineficaces y a veces peligrosos, causando infecciones, envenenamiento o lesiones internas. He tratado numerosos casos de envenenamiento por mercurio debido a medicamentos patentados anunciados como remedios para dolencias femeninas, escribió la doctora Blackwell en el año 1883. Estos preparados, ampliamente disponibles a pesar de sus efectos tóxicos, son utilizados por mujeres desesperadas por controlar la reproducción en circunstancias en las que el embarazo significaría la pérdida de ingresos y el abandono potencial por parte de los empleadores. La intersección de la salud reproductiva y la supervivencia económica creó vulnerabilidades adicionales para las mujeres en la prostitución victoriana. El embarazo típicamente significaba la pérdida temporal o permanente del empleo con pocos recursos disponibles para apoyar a los niños nacidos en tales circunstancias. Louisa Twining, una filántropa que estableció hogares de refugio para mujeres que abandonaban la prostitución, documentó los desafíos que enfrentaban las mujeres que intentaban escapar del trabajo sexual. Su organización, fundada en el año 1858, proporcionó refugio temporal y capacitación laboral básica para mujeres que buscaban un empleo legítimo. Las dificultades que enfrentan son enormes, escribió Twining en su informe anual del año 1879. Los empleadores respetables no contratarán mujeres con historias de prostitución, independientemente de sus circunstancias actuales o deseos de reforma. Muchas no poseen habilidades más allá de las aprendidas en su antiguo oficio. Lo más desgarrador de todo, a menudo no pueden regresar con sus familias que las ven como permanentemente deshonradas. Los registros de la casa de refugio de Twining proporcionan una visión de las consecuencias a largo plazo de la participación en la prostitución victoriana. Las mujeres que abandonaron con éxito el trabajo sexual a menudo permanecieron permanentemente marginadas, capaces de encontrar solo las formas de empleo peor pagadas y más precarias. Muchas regresaron a la prostitución, no por elección, sino por la incapacidad de sobrevivir con los salarios disponibles para ellas en el trabajo legítimo. Sara vino a nosotros en el año 1877, registró Twining, decidida a reformar su vida y encontrar un empleo respetable. Era inteligente, locuaz y poseía habilidades genuinas en el trabajo de aguja, pero después de meses de búsqueda, ningún hogar la emplearía como costurera. Una vez que se enteraron de su historia, finalmente dejó nuestro refugio, diciendo que no podía sobrevivir con la miseria que ganaba lavando ropa para organizaciones benéficas. Nunca la volvimos a ver. La historia de Sara ilustra cómo las actitudes morales victorianas crearon barreras permanentes a la reforma, incluso para las mujeres genuinamente comprometidas a dejar la prostitución. El estigma social adjunto al trabajo sexual se extendió más allá de las propias mujeres a sus familias y a cualquiera asociado con ellas, creando poderosos incentivos para la ocultación y el aislamiento continuos. Los hijos de mujeres que trabajaban en la prostitución victoriana enfrentaron circunstancias particularmente trágicas. Algunos burdeles prohibieron a las mujeres mantener a los niños en las instalaciones, obligando a las madres a elegir entre abandonar a sus hijos o perder su única fuente de ingresos. Otros permitieron que los niños permanecieran, pero los expusieron a entornos que eran psicológicamente dañinos y a menudo físicamente peligrosos. Frances Power Cobbe, una escritora feminista que investigó las condiciones que afectaban a las mujeres y los niños en la sociedad victoriana, documentó casos de niños que crecieron en entornos de burdeles. Su panfleto del año 1884, Los pequeños esclavos de Inglaterra, incluyó testimonios de niños que habían vivido en tales establecimientos. Tommy, de 8 años, ha vivido toda su vida en la casa donde trabaja su madre, escribió Cobbe. No puede leer ni escribir. Nunca ha asistido a la escuela y no posee ninguna comprensión de la vida más allá de estas habitaciones. Durante las horas de trabajo, se esconde en el sótano o el ático, emergiendo solo cuando los clientes se han ido. Su madre lo ama profundamente, pero no ve ninguna manera de proporcionarle una vida diferente mientras gana lo suficiente para alimentarlos y alojarlos a ambos.
Los niños en estas circunstancias a menudo desarrollaron una conciencia prematura de la sexualidad adulta mientras permanecían ignorantes de las habilidades sociales y educativas básicas necesarias para el empleo legítimo. Los niños podrían eventualmente convertirse en procuradores u operadores de burdeles ellos mismos, mientras que las niñas frecuentemente entraban en la prostitución como su único medio conocido de supervivencia. El ciclo generacional de participación en el trabajo sexual representó uno de los aspectos más trágicos de la prostitución victoriana. Las mujeres que trabajaban en burdeles a menudo carecían de recursos para proporcionar a sus hijos alternativas, mientras que la sociedad ofrecía pocos sistemas de apoyo para las familias que existían fuera de los límites morales convencionales. El agente,